Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre qué pensaban los Sith de los Mandalorians y viceversa, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader, el cual está en proceso y que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Así que nuestra primera sui generis pregunta del día, el Master Marcus XD nos cuestiona sobre en qué personaje de Star Wars me elegiría convertir. Y ante esta pregunta, sin dudarlo, mi respuesta tiene que ver con el Almirante Thrawn, porque siempre me ha parecido que es un personaje fascinante como un tipo de Sherlock Holmes del espacio que resuelve casi cualquier problemática, ya que en Legends podía, por su mero intelecto, contrarrestar a usuarios de la fuerza con un Ysalamiri como escudo, o como también nos ha demostrado de forma consistente en el canon actual, que gracias a su mero intelecto puede sobreponerse contra todos y ser sumamente eficiente. Además, desde que conocí a Thrawn con las primeras adaptaciones en su trilogía, algo conectó dentro de mí por su diseño de piel azul y por ser un tanto raro y siniestro, fuera claro de su gran personalidad, que sobre todo en el canon, Master, debo decir que no es tan villano, sino que tiene su propia agenda hacia con los de su propia especie. En realidad, pues, el Thrawn del canon me gusta más porque es mucho más noble del que teníamos en Legends. Así que si yo pudiera ser alguien dentro de Star Wars, sería definitivamente Thrawn, porque además ese tono único de su piel me encanta porque el azul es mi color favorito, Masters. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Ignacio Rodríguez nos cuestiona ¿qué pasaba con los clones que quedaban lisiados tras la guerra? Ok, pues esto es más simple de lo que parece. Todo dependía en realidad de la gravedad de la lesión en los clones, Masters. Por un lado, recordemos que a la República sí le importaba la sanidad de sus ejércitos clones. Por eso, claro, había instalaciones diversas como esas en camino donde operaron a diversos clones como Top. Al igual, claro, que bahías médicas en las naves como los Venators, donde si recordamos ahí mismo Ahsoka le sacó el chip inhibidor a Rex, o inclusive existían soldados y droides que atendían de diversas maneras a los soldados heridos, como tal cual lo era el Clone Kix, que era un clon médico. Recordemos que el propósito de los clones también era servir como carne de cañón en una guerra orquestada por los Sith, así que también eran soldados desechables. Aunque no nos olvidemos que la República había invertido millones de créditos en los ejércitos de clones, así que según la gravedad de la lesión o de la situación, se pudieran olvidar de un soldado que estuviera gravemente herido en una batalla, como tal cual pasó en la guerra con clones casi desconocidos que terminaron en el suelo. O por ejemplo, también dejando a su suerte a Gregor, que se le creyó muerto, aunque más tarde lo vimos vivo en Rebels. Desde luego, si había heridas menores, estas se atenderían como pasó en el caso del clon Echo, que era parcialmente cyborg, y aún así él siguió operando como un caso especial. O también, claro, con el caso del comandante Wolf, que fue herido en su ojo por Asajj Ventress perdiéndolo, y por eso más tarde tuvo un implante cibernético en él. Así que sí, según la lesión, se podía tratar a los clones para que regresaran en el campo de batalla, inclusive, claro, implantando prostéticos en diversas partes de su cuerpo. Y claro, en casos más extremos se les dejaba su suerte para morir, pero si también algunos sobrevivían y quedaban así sin poder combatir, se les consideraría, digamos, hasta retirados. Todo pues dependía del caso. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el miembro del canal y aprendiz Sith Ángel Medrano nos cuestiona por qué Cal Kestis no apareció en las series o el resto del canon actual. Y a decir verdad, no tenemos una respuesta del todo clara o formal de parte de Lucasfilm Masters, ya que la historia de Cal Kestis únicamente se aborda en Jedi Fallen Order. No obstante, el canon se ha integrado ciertos elementos alrededor de este juego, como pasó en los cómics de Vader de 2017, donde Charles Soule, su autor, hizo un crossover con varias cosas presentes en el videojuego de Jedi Fallen Order, como tal cual lo son los Purge Troopers o la segunda hermana, que a su vez tuvieron un importante y breve cameo en los cómics. Esto, claro, previo a que saliera el videojuego. Pero esto a su vez también se integró en la serie de 5 cómics de Jedi Fallen Order Dark Temple, que nos cuenta la juventud de Sir Junda y su maestro
amigo Ino Córdoba, descubriendo ambos un legado antiguo de los elfos, cosas que a su vez se relacionan y dan más contexto al videojuego de Fallen Order. No obstante, Cal Kestis efectivamente ha desaparecido de otras historias tanto en cómics o series, sobre todo con su famoso actor Cameron Monaghan, y en verdad creo que por las posibilidades y la línea del tiempo 5 años después de la venganza de los Sith, esto hasta el momento ha sido una oportunidad perdida para poderlo ver en lo audiovisual. No obstante, creo que efectivamente la historia de Cal Kestis y la tripulación de la Mantis, por el final abierto que tiene Jedi Fallen Order, es para que en el futuro se continúen con más historias de este en otros videojuegos. Creo firmemente, y por cómo han surgido algunas filtraciones, que eventualmente tendremos la segunda parte de este videojuego con Cal Kestis. Sobre todo creo que la historia del caballero Kestis se enfocará principalmente en los videojuegos, aunque sobre todo también en alguna serie futura de las muchas que ya tenemos confirmadas. Alguna de estas nos podría dar un cameo o mostrar algo de lo que pasó con este Jedi superviviente. Solo el tiempo nos lo dirá, pero ahí están ya las bases para poder usar a Cal Kestis no solo en los videojuegos, sino en más historias futuras que se interconecten entre el canon. Es así que en esta cuarta pregunta del día, el Máster Rigel Alonso nos cuestiona si la sensibilidad de la fuerza es hereditaria o si los Skywalkers son una excepción. Y tenemos que considerar, como nos han dicho muchas veces, ya sea en el episodio 1 por medio de Qui-Gon Jinn o en el episodio 8 con el maestro Luke Skywalker, que la fuerza en sí proviene de las cosas vivas y está en ese estado de balance constantemente entre paz y caos. Esto nos dice que todas las personas, por el hecho de estar vivas, tienen algo de la fuerza en ellas, aunque claro, no en todas se manifieste, ya que solo se muestra su poder en raros individuos de los trillones que hay en esa galaxia muy lejana. Claro, los midichlorians están en las células, según nos dijo Qui-Gon Jinn en el episodio 1 o el propio creador George Lucas, y esto indica que si un usuario de la fuerza llega a tener hijos, por consiguiente sus poderes serían hereditarios. En síntesis, Masters, la fuerza puede aparecer en usuarios aleatorios por toda la galaxia, pero si estos, siendo Jedi o Sith o simples usuarios, llegan a tener hijos, su conexión a la fuerza mediante los midichlorians la terminarán heredando. Y esto no solo lo hemos visto en la familia Skywalker con Anakin heredándoselo a sus hijos gemelos, sino también tanto en Legends como en el canon actual, donde Leia se lo terminó heredando a todos sus hijos, ya sea Ben Solo del canon actual o los 3 que tuvo en Legends con Jacen, Jaina y Anakin Solo. Y esto también se repitió en otras familias, como con Jacen Syndulla, que Hera nos corroboró en Rebels que su hijo tenía tal cual los poderes de su padre Kanan Jarrus, y de la misma manera pasó con Luke Skywalker en Legends con su hijo que tuvo con Mara Jade, justo Ben Skywalker. Es así que llegando a la quinta y pregunta final que titula el video, el Máster Santi Jedi nos cuestiona qué pensaban los Sith de los Mandalorianos, o también qué pensaban estos últimos sobre los Sith. Y aquí, para entender qué pensaban tanto los Sith y los Mandalorians de cada uno de estos respectivos grupos, tenemos que considerar varias cosas, Masters, porque por un lado no es lo mismo el pasado violento de los Mandalorians, donde ellos pusieron en jaque a la galaxia milenios antes, que a diferencia de lo que vivimos en los tiempos del fin de la República, donde los Mandalorianos vivían en un planeta neutral hacia con los Jedi o la República. Y esto por consiguiente, de la misma forma, no es lo mismo que el pasado remoto que tuvieron los Sith invadiendo la República y haciendo la guerra por montones, a diferencia de cuando ser un Sith era un completo secreto por la regla de los dos. En este sentido, la serie de Clone Wars ya nos ha dado varios ejemplos de esto en los tiempos del fin de la República. Porque por un lado, Pre Vizsla, un disidente del poder de Mandalore y líder de la Guardia Letal, se alió tal cual con el Lord de los Sith, Darth Tyrannus, durante la Guerra de los Clones para desestabilizar la República durante este conflicto, siendo claro y momentáneamente uno más de los aliados de los Sith. Y claro, hay que recordar que esta alianza fue muy breve, donde básicamente cada uno estaba usando al otro muy al estilo de los Sith para tener más poder, algo de lo cual también la Guardia Letal se estaba aprovechando para tener el trono de Mandalore. Por eso se entiende que más tarde, cuando Dooku traiciona a Vizsla, este quisiera vengarse de él. Pero esto se repite ya entrada la serie de Clone Wars mediante el primer aprendiz de Sidious, es decir, Darth Maul, ya que de nuevo aquí se representa esta idea de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Para Maul, los Sith o los Mandalorians de la Guardia Letal, este era el precepto de cómo veían a sus enemigos. En ese sentido, en esta época, tanto Sith como Mandalorian se veían como instrumentos. Aunque claro, no todo Mandalore pensaba de la misma manera, porque la duquesa Satine era toda una pacifista, y recordemos que fue quien regía Mandalore antes del golpe de Maul, Vizsla y la sombra colectiva, que no pensaban de la misma manera. Pero también recordemos que cuando llegó el momento, tal cual Lord Maul traicionó a Pre Vizsla. Así que
siempre tanto los Sith como los Mandalorians llegarían a buscar a traicionarse. El punto también aquí es que el final de la Guerra de los Clones nos retrata que justo un sector importante de los Mandalorians ligados a las antiguas formas, con clanes que representaban tenientes como Gar Saxon, Rook Kast o hasta el primer ministro Almec, todos ellos serían fieles a los Sith por así convenirles a sus intereses. Y claro, por considerar a Lord Maul un gran guerrero. Por eso le fueron fieles al Sabra cuando ocupó el trono de Mandalore. Y más tarde también Gar Saxon, siendo el virrey de Mandalore, terminaría también aliado con el imperio de los Sith de Palpatine. Todo esto pues nos da más contexto, pero el pasado antiguo de Legends entre los Sith y los Mandalorians también nos demuestra que tuvieron una gran relación mucho más estrecha y jugosa, ya que justo los Mandalorians y los Sith en su larga historia de conflictos casi siempre en el pasado fueron aliados. Esto nos habla que en realidad estos dos grupos tenían muchas cosas en común, ya que ambos eran guerreros que creaban el caos y también deseaban el poder en la galaxia, aunque claro, normalmente los Sith por su conexión a la fuerza estaban por encima de los Mandalorians. Obviamente esto de hacerse aliados no era así tan sencillo como parece, ya que por ejemplo en un cierto momento el Indomable tuvo que pelear contra el Jedi caído convertido en Sith Ulic Qel-Droma, y con este enfrentamiento el líder de Mandalore, a pesar de su tecnología o de usar droides de guerra basiliscos, caería derrotado ante los Sith, y como resultado de esto, Masters, los Mandalorians jurarían lealtad a los Sith siendo sus vasallos. Esto pues tenía mucha resonancia con esos códigos de guerreros que ambos grupos tenían. Por eso hasta se respetaban o colaboraban. Y tal cual por eso, Master, los Mandalorians terminarían sirviendo en la gran guerra Sith que existió en contra de la República y los Jedi aproximadamente 4000 años antes de la batalla de Yavin. Y esto más tarde se repetiría en otros conflictos, como las guerras mandalorianas o la gran guerra galáctica de los años venideros, donde de nuevo los Sith y los Mandalorians se ayudarían entre ellos. De hecho, los Sith llegaban a negociar con los Mandalorians, prometiéndoles que habría un gran enemigo de frente y una batalla digna de recordarse. Esto por puro orgullo, pero también básicamente causó el inicio de las guerras mandalorianas en contra de la República y los Jedi, donde ahí Mandalore el Máximo invadiría la galaxia siendo de cierta manera persuadido por los Sith. De hecho, un emisario del Señor de los Sith que estaba detrás de todo fue quien les dice a los Mandalorians, tras pedir su ayuda para conseguir algunos antiguos restos, que su amo el Lord de los Sith había visto en visiones que los Mandalorians le harían la guerra a la República y que ellos terminarían por conquistarla. Esto pues influyó en la mente de Mandalore el Máximo para crear esas famosas guerras Mandalorians, unas que todos sabemos que acabaron cuando el Jedi Revan con sus fuerzas terminaron derrotando a Mandalore el Máximo. Así que esto nos demuestra que sobre todo los Sith veían a los Mandalorians como guerreros formidables que también podían ser manipulados por ellos, como tal cual nos demuestra tanto Clone Wars en sus diversas historias como también el universo de Legends. Pero los Mandalorians tampoco eran tontos, ya que usaban la guía y el poder que reconocían de los Sith para saciar sus deseos de conquista. Por eso pues tanto los Sith como los Mandalorians en la historia galáctica han sido de los más grandes rivales que se tengan memoria hacia contra la Orden Jedi, lo cual todo esto en su conjunto nos da más contexto de que tanto los Sith y los Mandalorians se apoyaron en múltiples momentos con el fin de ganar poder, pero también utilizándose como simples activos para hacer la guerra en diferentes momentos de aquella galaxia. Pero si quieres saber más acerca de dónde está el gran almirante Thrawn y el Jedi Ezra Bridger, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.